Me parece que buenas tardes de nueva cuenta y buenas noches a todos a los que nos acompañan. En esta ocasión, Cuarentena Legal, en el número 20, se encuentra engalanada con la presencia de una persona sumamente relevante en la vida jurídica del país. Me atrevo, antes de comenzar en materia, a dar una pequeña introducción de lo que es esta persona y un poquito de su currículo académico. El maestro Alfredo Calderón Martínez es licenciado en Derecho, egresado por la Universidad Nacional Autónoma de México con mención honorífica. Posee grado de maestría en Justicia Penal avalado por la London School of Economics and Political Science en la ciudad de Londres, Inglaterra. Realizó sus prácticas profesionales en Queensland, Australia, en la oficina del procurador. El maestro ha sido docente en claustros de gran renombre como la Universidad de Anáhuac, la Iberoamericana y el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Es fundador y director general del Centro de Investigaciones en el Sistema Acusatorio CISA, con sede en Ciudad de México y presencia en temas de capacitación a nivel nacional. Es el autor de dos joyas jurídicas que tengo frente a mí. El primero es el libro denominado Teoría del Delito y su importancia en el juicio oral, avalado por el sello del Centro de Investigaciones del Sistema Acusatorio, y el segundo es una coautoría con la maestra Delia María Orozco, que es el Código Nacional de Procedimientos Penales con un índice práctico. Ambas ilustraciones, le repito, son una joya jurídica que avalamos plenamente y recomendamos su uso. Inclusive, cabe hacer mención de que dichas publicaciones se encuentran expandidas a lo largo y ancho del territorio nacional, siendo una herramienta de apoyo invaluable para operadores del sistema de justicia penal. Sin más que agregar, porque hay muchísimo, el día de hoy el maestro está engalanándonos, como les comentaba, para hablarnos acerca de un tema de trascendencia y del cual pocos como él dominan a la perfección, que es el compliance penal o... ¿Se escucha? Es el compliance penal. Y para esto le cedo la palabra al maestro para que nos platique un poco. Muchas gracias, maestro. Un abrazo a la distancia. Buenas noches, Nora. Pues un placer estar en este espacio y compartir un poquito de conocimiento para todas las personas o cientos o miles de personas que nos verán o nos están viendo a través de la internet. Este tema pues es bastante extenso, es complejo, no es fácil, pero en este pequeño espacio voy a tratar de darles el conocimiento más operativo para que ustedes puedan comprender este tema. La responsabilidad penal de las empresas pues es un tema muy relevante, porque ahora cuando se realice la comisión de un delito, no solamente vamos a proceder penalmente en contra de una persona física, sino también en contra de una empresa, siempre y cuando la persona física que realice el delito tenga alguna relación con esta empresa, sobre todo una relación laboral o sea miembro del Consejo de Administración. El Apotegma Societas Delinquere Non Potest indica que las personas jurídicas o las empresas no pueden cometer delitos. Este apotegma tiene varios siglos de vigencia y fue destruido en nuestro país en el año de 2014 con la creación del Código Nacional de Procedimientos Penales, que inició su previsión y establece un procedimiento en el artículo 421 para realizar o poder acusar a una empresa de un delito. Cabe señalar que en el año de 2011, 2 años después de que yo regresé de
de Inglaterra a México, con mi amigo José Valdés Hueso, que en ese entonces era diputado federal, pues me encargó como asesor externo de su trabajo legislativo, me encargó trabajar sobre una iniciativa que regulara este tema. Y afortunadamente esta iniciativa, que después fue presentada en la comisión permanente por el diputado Zamora de Guadalajara, pues fue aprobada por unanimidad, ¿no? Entonces comenzó a cobrar una gran relevancia pues este tema. Este tema pues lo podemos ver nosotros referido en revistas de gran prestigio como Forbes, que refiere compliance penal, el nuevo protagonista de la empresa, revistas como El Economista, revistas como El Financiero, ¿sí? Y la gente se preguntará, bueno, pero ¿en qué consiste esa responsabilidad penal de las empresas? Y como le referí, el apotegma societas delinquere non potest ha desaparecido totalmente. Y ahora es posible proceder penalmente pues a una empresa. Cuando las personas escuchan compliance penal, generalmente se preguntan ¿qué es eso? O qué quiere decir, ¿no? El compliance es una expresión en el idioma inglés y traducido al español, el compliance penal se refiere a programas de cumplimiento que se van a establecer dentro de una empresa para evitar la comisión de un delito. Voy a poner un ejemplo. Si un trabajador de una empresa que produce químicos vierte desechos de esa naturaleza en un río y lo contamina, pues prácticamente quien virtió esos desechos químicos en el río y lo contaminó sería materialmente el responsable de la comisión de ese delito ecológico. Sin embargo, con la responsabilidad penal de las empresas, ahora no solamente vamos a proceder penalmente en contra de esa persona física, sino también vamos a proceder penalmente en contra de la empresa. ¿Por qué en contra de la empresa? Porque ese hecho se dio seguramente en virtud de un defecto organizacional, un defecto de control interno de la empresa. Entonces, cuando existe un defecto de control interno de la empresa y se genera un delito, es posible imputarle el delito cometido por la persona física también a la empresa. Y aquí viene un tema pues técnico, porque en el mundo anglosajón tenemos un sistema de doble incriminación o doble imputación, ¿no? Afortunadamente en nuestro país, con la reforma de junio del año 2016, se estableció una responsabilidad penal autónoma de la empresa, es decir, que es totalmente autónoma su responsabilidad a la responsabilidad que se le va a imputar a la persona física. Y seguramente la gente se preguntará, bueno, pero ¿cómo vamos a sancionar a la empresa? ¿Acaso vamos a llevar a la empresa a prisión? Obviamente, pues no podemos meter a la empresa en la cárcel, ¿no? Recuerden ustedes que la empresa es un ente ficticio del mundo jurídico, ¿no? Una empresa se materializa en un acta constitutiva, ¿no? ante un notario público. Sin embargo, sí tenemos sanciones como multas, suspensiones, ¿sí? Prohibición de contratar con el sector público, y he de decir que existe la pena de muerte para las empresas, ¿no? Y se traduce en la sanción denominada disolución de la empresa, su desaparición del total. Ahora las empresas o los empresarios deben estar pues actualizados en este tema, porque si sus empleados, sobre todo, generan un delito a nombre de la empresa,
con los recursos que la empresa les proporciona o en beneficio de la empresa, pues también va a ser responsable la empresa por dicho delito, ¿no? Entonces las empresas pues deben de cumplir primeramente con una política de integridad empresarial. Es obligatoria, no es opcional. Esa política de integridad empresarial viene legislada y regulada en el artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que contiene una serie de puntos muy importantes, como el tener un manual de operación, el tener un código de conducta, canal de denuncias, ¿sí? Y más aspectos que van a generar que la empresa tenga un control interno. Ahora, aparte de que la empresa va a tener esa política de integridad empresarial, también debe de contar con programas de cumplimiento. Un ejemplo, una empresa que se dedica al gas, a la distribución de gas. Imagínense ustedes que una de las pipas de esa empresa es detenida por contener gas ilícito, huachicol de gas, ¿sí? Obviamente, quien tiene la posesión de esa pipa con el contenido del gas ilícito, pues será el responsable de esa posesión ilegal. Pero no olvidemos que esa pipa, pues pertenece a una empresa, ¿sí? Y está realizando actos de comercio en beneficio de esa empresa. Entonces, si la empresa gasera no tiene una política de integridad y un programa de cumplimiento penal para evitar esa clase de delitos energéticos, es muy probable que se le inicie una carpeta de investigación a la empresa, y es muy probable también que le apliquen el procedimiento de extinción de dominio. Entonces, la política de integridad y los programas de cumplimiento penal van a depender de la actividad comercial de cada empresa, ¿sí? No existe un solo modelo de cumplimiento penal para todas las empresas, pero sí se debe de elaborar un compliance penal o programa de cumplimiento penal dependiendo de la actividad empresarial de cada empresario, ¿sí? Digamos Ahora, sí. que es una especie de ingeniería jurídica aplicada al funcionamiento en específico de cada empresa. Sí, así es un traje diseñado pues a la medida de cada empresa, ¿no? Porque podemos tener, en este ejemplo que les ponía de la empresa gasera, podemos tener 3 empresas del mismo giro, pero tal vez sus necesidades sean distintas, ¿no? Entonces, para que un abogado realice un programa de cumplimiento, o bien para que un empresario sepa que un despacho le está realizando bien ese tipo de trabajo legal, lo primero que tiene que hacer ese despacho especializado en temas de compliance o programas de cumplimiento, tiene que hacer un análisis de riesgo. Eso es sumamente importante. Del análisis de riesgo se va a derivar cuáles son las debilidades y las fortalezas de la empresa, cuáles son los factores de riesgo potenciales, medianos, mínimos o soportables por la empresa. Y para que nuestros escuchas puedan estudiar un poquito más sobre el tema, les recomiendo ir a la norma mexicana 31,000 y la norma mexicana 31010. Perdón, 30010. Y en esas normas mexicanas, ustedes van a encontrar las directrices de cómo poder hacer un análisis de riesgo. Entonces, repito, es la norma mexicana 31,000 y la norma mexicana 31010. ¿Sí? Ustedes van a encontrar ahí las directrices
mínimas, ¿no? Es una norma mexicana que no es una norma oficial mexicana. Recuerden ustedes que las normas oficiales mexicanas son obligatorias. La norma mexicana no es obligatoria, pero establece directrices, y he de decirles que estas dos normas que les acabo de referir provienen de una norma, un ISO internacional. Sí, prácticamente lo que hizo esta norma mexicana fue la traducción al español de la norma internacional. Y para que puedan también empaparse un poquito más de cómo realizar un programa de cumplimiento para empresas o un compliance, les recomiendo otra norma mexicana, ¿sí? Que es la 19.600. Esta norma mexicana 19.600 también proviene de una norma internacional. Entonces, con esos, ustedes van a encontrar ahí en estas normas mexicanas, pues los parámetros que se deben de utilizar para poder trabajar una empresa, un compliance penal y un programa de cumplimiento. Ahora, también es importante referir que el compliance no solamente se centra en la materia penal, también tenemos compliance laboral, compliance fiscal, compliance administrativo, pero bueno, ese es otro tema, pues, diverso. Pero lo que nos atañe en materia penal, pues recuerden ustedes, el Apotecma Societas del Ingeniería Non Potest se hace a un lado, se establece en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 421, la responsabilidad penal autónoma de las empresas, que la empresa debe tener una política de integridad empresarial, y que para que se elabore un compliance penal o un programa de cumplimiento penal, es importante observar las normas mexicanas 19.600, la norma 31.000 y la norma 31.010. No sé si Nora tengas alguna otra pregunta para los escuchas respecto a este tema. Sí, maestro, básicamente para que logren ellos conceptualizar o dimensionar la importancia de esta figura revolucionaria y de cierta manera sumamente novedosa en la legislación mexicana, me gustaría que nos hablara un poco acerca de la exposición de motivos que orilló en aquellos años a la presentación de la iniciativa en la cual usted participó y que posteriormente le da vida al compliance penal aquí en México. ¿Por qué? Porque considero que de esta manera la gente va a poder saber, bueno, existe por esto, esta es la utilidad en realidad de que tengamos ahora todos que involucrarnos en este mundo y aplicarlo en nuestras empresas. Sí, miren, este tema se ha hecho bastante complejo por el tema de la dogmática penal, pero la exposición de motivos prácticamente se basó en atacar la delincuencia económica empresarial, ¿sí? Ahí se centró, y en tener empresas socialmente responsables. Este tema impacta mucho en delitos de lavado de dinero, sobre todo, ¿no? Entonces, aquí el tema es que empujemos, que la misma legislación, pues, vaya empujando a los empresarios a tener un control interno de sus empresas, porque luego no sabemos si una empresa tiene regulación o no. Otro ejemplo que les voy a poner, hace algunos años representé a una empresa constructora, ¿no? Estaba realizando una construcción importante en la Ciudad de México, y de repente, pues, dos chicos que le estaban dando mantenimiento a una grúa con un brazo gigantesco, ¿no? Murieron prensados por el brazo de esa grúa. Le estaban dando mantenimiento y en un momento determinado, pues el brazo de la grúa se desplomó. Y entonces, ahí, primero, ¿qué es lo que va a pedir el Ministerio Público? Primero requerimos saber si esas dos personas tenían la capacitación para dar mantenimiento a esa grúa, si tenían el equipo necesario, quién era el responsable de esa obra. El gerente tenía conocimiento de la contratación de esas personas que tenían o no capacitación. Entonces,
Si resulta ser que no se tenía la capacitación debida, entonces sí es posible que la empresa tuviera alguna responsabilidad penal. ¿Por qué? Recuerden ustedes lo que comenté, la responsabilidad penal de la empresa es totalmente autónoma de la responsabilidad penal de las personas físicas. Entonces, prácticamente esta figura va encaminada a combatir la delincuencia empresarial. Digo, hay empresas que surgen para generar empleo y riqueza en nuestro país, pero hay otras que surgen para, tal vez, digo, debemos en cierta forma cuidar este aspecto, porque hay algunas empresas que se denominan fantasmas, ¿no? Que surgen no para crear empleo, sino para cometer ilícitos. Entonces, esta figura va más encaminada a la lucha de la delincuencia empresarial. Maestro, y abonando a esto, me parece que el empresario debiera ser consciente que además de la esencia que tuvo a bien explicarnos, en otra vía, esta figura representa un resguardo y una protección para tu propia empresa cuando la has construido con esfuerzo, trabajo, dedicación y con fines lícitos, perdón. ¿Por qué? Porque vas llevando una regulación, tienes todo establecido. Al momento en que surja algún imprevisto, algún accidente como el que nos relata, advierto que pudiera ser de gran utilidad a favor del empresario y de la empresa como tal. Claro, claro. De hecho, si la empresa acredita ante las fiscalías que cumple con su política de integridad empresarial, que tiene un compliance penal, y ojo, el compliance, por eso les comento, denle una leída a la norma mexicana 19.600, porque el compliance no se hace nada más elaborando documentos, ¿eh? El compliance debe de venir ordenado desde el órgano de gobierno de la empresa para que tenga legitimidad y credibilidad, porque si no, podemos tener manuales de operación, códigos de ética, o capacitación, pero si no está documentado, si se generó únicamente para, en cierta forma, cumplir con lo que establece la legislación, entonces estamos hablando de un compliance pantalla, que obviamente pues es totalmente ilícito, porque sí se generan los documentos, pero no se ejecutan. Entonces, si el empresario cumple con regularizar su empresa mediante un compliance penal y administrativo, yo recomendaría también el administrativo, ¿no? Y tener la política de integridad, ¿sí? Se blinda de una responsabilidad penal para su empresa. Y sobre todo, la reputación para las empresas es lo máximo. Entonces, imagínense que una empresa sea declarada criminal. Yo creo que nadie va a querer contratar ya con esa empresa, ¿no? Está destinada a su extinción. De ahí la importancia de esta figura. Así es, genera certeza de tu empresa tanto al interior como al exterior. Y eso me lleva a mí a dos preguntas, maestro, que creo que a cualquier persona que nos esté escuchando, inclusive cualquier empresario, le pudieran interesar la respuesta. La primera es, ¿cómo, para llevar a cabo ese compliance, a quién el empresario debe de acudir para una adecuada creación e implementación del mismo? Y la otra es, cuando usted nos hace referencia a las sanciones a las que pueden ser merecedoras estas empresas y demás, ¿cuáles son las autoridades competentes dentro de este tema? Sí, en caso que algún empresario quisiera que se evaluara su empresa, el Centro de Investigaciones del Sistema Acusatorio que presido tiene dichos servicios. Pueden ingresar a la página de internet www.juiciosorales en cdmx.com y ahí podrá tener una visión general de lo que es el compliance penal y de los servicios que nosotros proporcionamos. Hablando de la materia penal, la autoridad competente para evaluar si existe o no compliance penal son las Fiscalías Generales Estatales de cada entidad de la República y la Fiscalía General de la República.
Esto es con la intención de que personas que no están tan involucradas, gracias por la contestación oportuna, maestro, vayan dimensionando y se vaya creando esa conciencia de la necesidad de implementar esta figura. Como bien el maestro sugirió minutos antes, comentaba que él recomendaba a la parte del compliance en materia jurídica penal, las empresas que generalmente únicamente se basan en esta parte que es la de materia administrativa, es algo que va de la mano y que, por llamarlo de una manera muy coloquial, los va a curar en salud. Entonces, le agradezco al maestro su intervención. No sé si tenga alguna reflexión o un comentario adicional para las personas que han